En la literatura en lengua española, el término modernismo denomina un movimiento literario que se desarrolla entre los años 1890 y 1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu, y que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. En ciertos aspectos, su eco se percibe en movimientos y en corrientes posteriores. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. En ciertos sentidos, se trata de una corriente heredera del postromanticismo decimonónico, al que le da una especie de salida, y en las demás artes esta estética se plasma en las formas de Arts Nouveau en Bélgica y Francia, Modern Style en Inglaterra, Secessions en Austria, Jugendstil en Alemania y países nórdicos, Liberty en Estados Unidos, Fieurel en Italia y modernismo artístico en España e Hispanoamérica. Tradicionalmente se ha asociado su comienzo a la publicación en 1888 de Azul, de Rubén Darío, a causa de la innegable repercusión del libro en la literatura de Hispanoamérica. El término modernismo designaba cierta corriente heterodoxa, de renovación religiosa, y que se aplicó en el campo de las artes a tendencias surgidas en los últimos 20 años del siglo XIX. Sus rasgos más comunes eran el marcado anticonformismo y un esfuerzo de renovación. En su origen, el apodo de modernistas era utilizado con un matiz despectivo. Hasta 1890, Rubén Darío y otros asumen tal designación con insolente orgullo. A partir de entonces, el término modernismo fue perdiendo valor peyorativo. Características. El modernismo es objeto de distintas interpretaciones, con estas dos posturas fundamentales. La más restrictiva lo considera un movimiento literario bien definido que se desarrolló entre 1888 y 1910. La más amplia considera que el modernismo no es solo un movimiento literario, sino toda una época y la actitud que le sirvió de base. Conciliando ambas, cabría decir el modernismo literario como un movimiento de ruptura con la estética vigente que se inicia en torno a 1888 y cuyo desarrollo fundamental alcanza hasta la Primera Guerra Mundial. Tal ruptura se enlaza con la amplia crisis espiritual del fin del siglo. El modernismo hispánico es una síntesis del parnasianismo y del simbolismo. Del primero toma la concepción de la poesía como bloque mormorio, con el anhelo de la perfección formal, los textos exóticos y los valores sensoriales. Del segundo la concepción de que el arte debe sugerir y la búsqueda de efectos rítmicos dentro de la variada musicalidad. El modernismo también subsume, aunque con menos importancia, corrientes estéticas como el decadentismo y la hermandad prerrafaelita. Las principales características del modernismo son el rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo, evocando épocas pasadas y mejores, o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo, así como la búsqueda de la perfección formal, de inspiración parnasiana, que se aprecia no sin cierto individualismo. La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes, de una adjetivación con predominio del color, y con imágenes relacionadas a todos los sentidos, así como la musicalidad que produce el abuso de la aliteración, los ritmos marcados y la utilización de la sinestesia, influencias del simbolismo. Tanto la fidelidad a las grandes estrofas clásicas como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo, el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto, el uso de la mitología y el sensualismo, una renovación léxica con el uso de helenismos, cultismos y galicismos, que no buscaba tanto la precisión como el prestigio o la rareza del vocablo. El deseo innovador que aspiraba a la perfección que apreciaban la literatura europea, la adaptación de la métrica castellana a la latina, el culto a la perfección formal con poesía serena y equilibrada. La temática modernista revela por una parte un anhelo de recreación de armonía frente al mundo inarmónico, y así un ansia de plenitud y perfección, y por otra parte, una búsqueda de raíces en la crisis que produjo un sentimiento de desarraigo en el escritor, quien se presenta como guía capaz de mostrarle al hombre común los valores verdaderos. Los temas tratados son muy variados, pero estos son algunos de los más recurrentes. La desazón típica del romanticismo, el hastio de la vida y una profunda tristeza, junto a la melancolía y la angustia, búsqueda de la soledad y rechazo de la sociedad, el escapismo, evasión de la realidad del tiempo y del espacio, el amor y el erotismo, con cierta idealización del amor y de la mujer,
El tema del amor imposible se presenta con diferencia respecto al ideal romántico. Hay un contraste entre el profundo y el delicado amor y un intenso erotismo. El cosmopolitismo muestra el anhelo de distinto y aristocrático. Los modernistas demostraban mucha devoción por París. Los temas americanos, en especial los temas indígenas, muchas veces con una defensa indígena. Lo hispano como antecedente histórico valioso que otorga una armonía frente al mundo inarmónico. El modernismo cuenta con un elevado número de escritores en América. Algunos han tenido verdadera repercusión internacional y otros han quedado reducidos al ámbito nacional. Un aspecto común fueron los viajes que hicieron, bien por trabajo, bien por ampliar sus conocimientos y conocer a otros escritores. Rubén Darío es, sin lugar a dudas, el más influyente. Pero también hay otros que entablaron relaciones con escritores españoles. Algunos autores que participaron en la estética semejante y publicaron en la primera mitad de la década de 1880, como José Martí, Julián de Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Enrique Gómez Carrillo, Manuel González Prada, Amado Nervo, José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Enrique González Martínez y Salvador Rueda fueron considerados precursores del modernismo. La crítica actual los considera autores plenamente modernistas. Bueno, esto fue todo sobre el tema del modernismo. Mi nombre es Diego Feriga. Luego de haber hecho mención de cómo el modernismo se fue formando y cuáles fueron sus características como corriente literaria, arriba un pensamiento bastante positivo acerca del tema. Creo que fue una corriente que tuvo sin duda alguna de exponente a Rubén Darío, y que si no fuera por su influencia, el modernismo no sería lo que hoy día conocemos como un pensamiento totalmente mágico que toma el romanticismo, pero no entrega nada, ya que las corrientes que lo continúan poseen una ideología totalmente nueva y diferente. Asimismo, lo que quieren lograr estas corrientes es apartar totalmente al modernismo, objetivo que de alguna forma no logran, ya que en la actualidad, aún las famosas obras, como por ejemplo las de Rubén Darío, continúan siendo renombradas y apreciadas por la población en general. Mi nombre es Diego Ferigra, gracias.